Bien chicos, vamos a terminar. Bien, hasta ahí estaba lo más complicado, por eso puse esos dos temas al inicio. Acá es ya recordar e integrar lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Estamos? Porque ya lo hemos revisado. Hemos revisado la semana pasada a profundidad Yeca, su hermana, ARA2, beta-block, calcio antagonista y diuréticos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es ver dónde los vamos a aplicar, ¿no? La cardiopatía isquémica es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, o sea, le llega menos sangre al corazón. Esa es la cardiopatía isquémica. Y su manifestación clínica se llama angina. El paciente tiene angina. ¿Qué es la angina? Dolor de pecho por isquemia del corazón. La causa más frecuente es aterosclerosis. Es la causa más frecuente. Todos ahorita tenemos placas de ateroma en la aorta abdominal, que es el primer vaso que se lesiona. Ya algunos a futuro de 10 a 20 años van a formar placas de ateroma en las arterias coronarias, que son los segundos vasos en alterarse. Y la arteria coronaria puede estar de estos tres tipos, miren. Una arteria coronaria en el cual se ha formado una placa de ateroma, pero miren, lo que está más de color más intenso es la capa fibrosa, es colágeno. Entonces, como tiene gruesa capa fibrosa, a esta placa, ¿cómo le vamos a llamar? Estable, porque tiene su cubierta de colágeno, por lo tanto es imposible que se rompa. Entonces, este paciente va a tener angina, pero estable, porque su placa es estable y es difícil que se rompa. Entonces va a tener dolor de pecho cada vez que haga esfuerzo. El paciente camina 4 cuadras y le duele el pecho. Reposa o toma los fármacos de elección antianginosos, que son los nitratos, y le calma. Reposo, nitratos y calma, y lo desencadenó el esfuerzo, es el estable. Entonces es el paciente crónico, es el paciente que tiene limitación física, el paciente que ya no puede jugar su fulbito, etc., porque tiene limitación física, ¿no? Pero el paciente que se muere es este, el cuadro agudo. Y es un paciente que estaba bien, no tenía, ¿no es cierto? Es un paciente que hace sus actividades normales, hace deporte, etcétera, está bien. No tiene síntomas. ¿Por qué no tiene síntomas? Porque su arteria coronaria al inicio estaba así, poco ocluida por la placa de ateroma. Pero ¿cuál es el problema del cuadro agudo? Que su placa es inestable. O sea, esta capa fibrosa que tú ves es delgada. Y como es delgada, frente a un esfuerzo se rompe. Y al romperse la placa, ¿qué se formaba? Un trombo. Entonces, ustedes que ven acá esto de acá, un trombo, miren, este es un trombo que está haciendo una oclusión parcial, y acá un trombo que ha hecho una oclusión total. Este es un evento agudo. O sea que el paciente, miren cómo era su placa de ateroma, era pequeña, y el paciente no tenía ningún síntoma. Lo que pasó es que hubo un accidente de placa, se rompió y se formó el trombo agudo, y este trombo hace una oclusión aguda, por eso es un cuadro llamado síndrome isquémico coronario agudo. El paciente estaba bien, pero al romperse la placa se forma el trombo y hace una oclusión aguda. El paciente muchas veces tiene muerte súbita, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes tienen muerte súbita. O si tiene suerte, pasa esto de acá, un trombo que hace una oclusión parcial, o este trombo que hace una oclusión total, que como vamos a ver son dos cuadros diferentes. Porque este trombo pequeño es a base de plaquetas, y este trombo grande que ha hecho una oclusión total es a base de fibrina. Estos dos eventos que ustedes están viendo en el cuadro agudo los puedo diferenciar con el electrocardiograma, mirando el segmento ST, mirando el segmento ST. Si el ST es no elevado, estamos en el primer cuadro, trombo pequeño a base de plaquetas. Pero si el ST está elevado, eso es mal pronóstico cuando veo elevación del ST, porque ese ST elevado es un trombo grande que ha hecho oclusión total y es a base de fibrina. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de un Zika ST no elevado? Tú mismo, Zika ST no elevado, ¿qué le doy?
anticoagulante y antiagregante plaquetario. Ese es el tratamiento del Zika ST no elevado. Antiagregante y anticoagulante plaquetario. Antiagregante plaquetario y anticoagulante. ¿Y cuál será el tratamiento del Zika ST elevado? Fibrinolíticos. Hay que romper ese trombo, porque he hecho una oclusión total y es a base de fibrina. ¿Cuál era la indicación de fibrinolíticos que habíamos dicho? Cuando el ST está elevado. Infarto con ST elevado, fibrinolíticos. O cuando tengo una trombosis venosa severa, un tromboembolismo pulmonar severo, o un ACV isquémico extenso o no extenso. No extenso, porque el extenso se convierte en hemorragia. ¿Se dan cuenta? Y ese es el resumen del Zika. En cambio acá el paciente estable, ¿qué le vas a dar? El paciente, doctor, camino y me duele el pecho. ¿Qué tomo? Nitratos. Es el sintomático, nitratos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto no lo hemos visto, por eso lo vamos a profundizar más. Los nitratos son fármacos antianginosos sintomáticos. No mejoran pronóstico, son solo sintomáticos. Mejoran la clase funcional. O sea, toma y el paciente ya no tiene limitación física. Le mejoraste la función, le mejoraste los síntomas, pero no la sobrevida. Son solo sintomáticos. Mecanismo de acción: estimula la producción de óxido nítrico que se forma a partir de arginina, estimula la formación de óxido nítrico, y el óxido nítrico lo que hace es estimular esta enzima, la guanilato ciclasa, produciendo este segundo mensajero que es GMP cíclico, disminuyendo el calcio, ¿no? A nivel citosol, produciendo relajación del músculo liso, vasodilatación. Acá está el mecanismo de los nitratos. Este es el más rápido en actuar, nitroglicerina. ¿Por dónde es más rápido de actuar? Sublingual endovenoso. Entonces, como es más rápido en actuar, lo utilizaré en el cuadro agudo o crónico. Agudo, pues. Me da un infarto, nitroglicerina por vía sublingual. O endovenoso. Pero endovenoso es, tienes que poner el catéter, etc. Entonces, ¿cuál es más rápido? Sublingual, es de primera línea, la nitroglicerina sublingual. Luego ya, si no responde a la nitroglicerina sublingual, endovenoso. En cambio, pero también hay la nitroglicerina para el cuadro crónico, la llamada transdérmica, en parches. Le puedo colocar al paciente a las 8 de la mañana su parche y le retiro a las 8 de la noche. Esa es la nitroglicerina transdérmica. Entonces, ¿de qué depende? De la presentación, para dónde indicarlo. Si es cuadro agudo, sublingual, endovenoso. Si es para el cuadro crónico de mantenimiento, transdérmico. Y los otros sí son de acción larga. El dinitrato disosorbide y el mononitrato disosorbide, eso es para el cuadro crónico, para el paciente de mantenimiento, para mejorarle los síntomas, ¿no? Bueno, al final su mecanismo de acción es ese, estimular la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico lo que va a hacer es estimular la formación de GMP cíclico y produce vasodilatación. ¿Cuál es el gran problema de los nitratos? La tolerancia. Si dosificamos mal, si indicamos mal los nitratos, el paciente a la mayor cantidad de exposición de nitratos lo vamos a volver tolerante. Entonces debemos siempre dejar periodos libres de nitrato. Por eso una forma de indicar los nitratos, por ejemplo por vía oral, es darles 8 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde. Cosa que de 6 de la tarde a las 8 de la mañana, ¿cuánto tiempo en blanco o libre dejaste de nitratos? Buen tiempo, más de 12 horas, ¿verdad? Y ese tiempo libre disminuye lo que viene a ser la tolerancia a los nitratos. O sea, debe ser bien dosificado y bien distribuido. Si lo distribuyes mal, ¿qué se va a producir? Tolerancia. O sea, no es mañana, tarde, noche. Debemos especificar bien al paciente. ¿Cuándo? Si le doy por vía transdérmica los parches, 8 de la mañana le coloco, 8 de la mañana se le quita. ¿Estamos? Y de esa manera dejamos periodos libres de nitrato. Con ello disminuimos la tolerancia. Pero es frecuente, ¿no? La tolerancia por los nitratos.
Ahí están los tres: nitroglicerina, dinitrato, mononitrato, ¿no? El primero, dependiendo de la presentación, lo podemos indicar, y los otros dos es para el cuadro agudo, ¿no? Ahí está las indicaciones endovenosas, las indicaciones por vía sublingual, incluso por nebulización podemos emplearlo, ¿no? Pero la más empleada es sublingual, ¿no? De la nitroglicerina para el cuadro agudo, es el más rápido en actuar, ¿no? Efectos colaterales, acá está: cefalea por la vasodilatación, este es el más frecuente. O sea, la vasodilatación de los vasos cerebrales produce la cefalea, ¿ya? Hipotensión es el más severo, y esto hay que tener cuidado con los adultos mayores. El abuelito, al tomar nitrato, puede hacer síncope, puede hacer coma por hipotensión debido a los nitratos. Entonces hay que tener cuidado en los adultos mayores. Y esta interacción que deben recordar siempre en la parte de urología: el urólogo para la impotencia indica, para la impotencia sexual, indica los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? El famoso sildenafilo, ¿no es cierto? El Viagra. Entonces, ¿qué pasa si un adulto mayor está tomando sildenafilo para su impotencia, pero también está tomando nitrato por su isquemia miocárdica? La combinación de ambos le aumenta el riesgo de vasodilatación severa, provocando síncope con hipotensión severa. ¿Estamos? Por eso esta interacción es importante, ¿no? Entonces el urólogo sabe muy bien esto. Antes de indicar sildenafilo, le pregunta si tiene cardiopatía isquémica, porque si está tomando nitratos no puede utilizar el sildenafilo, ¿ya? Es una interacción seria de los nitratos. Hipoxemia en personas con EPOC agudiza la hipoxemia por vasodilatación pulmonar y puede producir metahemoglobinemia. Ya está. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que se emplea en la angina, en la cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, si un paciente tiene angina, y miren, este es del Goodman, la interacción que indicamos de acuerdo a la comorbilidad. Entonces, si el paciente tiene cardiopatía isquémica, tiene angina y tiene hipertensión, ¿quién es el de elección? Beta block. ¿Se acuerdan? Si es angina con hipertensión, beta block. Porque el beta block también es antianginoso, igual que el nitrato, ya que el nitrato, su mecanismo de acción, hemos dicho del nitrato, es vasodilatación. Ojo, al vasodilatar lo hace de las arterias, pero su efecto terapéutico de los nitratos va por la vasodilatación de las venas, venodilata. Con eso baja la, ¿qué cosa? La precarga. Las venas, recuerden, son reserva de volumen. Entonces, ¿quién se puede quedar con la sangre? ¿El corazón o las venas? Si yo hago venodilatación, la sangre ¿dónde se va a acumular? En las venas. Por lo tanto, al corazón le llega menos sangre. Le estoy bajando, ¿qué cosa? La precarga. Le estoy bajando el retorno venoso. Ese es el efecto antianginoso del nitrato. ¿Cuál es el efecto antianginoso del nitrato? Producir venodilatación y disminuir la precarga. Con ello le bajo el trabajo al corazón. La vasodilatación arterial lo que genera son las reacciones adversas. ¿Estamos? Ese es el efecto antianginoso del nitrato. Pero el beta block, ¿cómo es antianginoso? El beta block, ¿qué hace? Cronotropismo negativo, ¿no es cierto? Iono y crono negativo. O sea, baja la frecuencia. Al bajar la frecuencia cardíaca, ¿qué prolonga? La diástole. ¿Qué duraba más en el ciclo cardíaco? ¿Sístole o diástole? Diástole. Si produzco bradicardia, se prolonga más la diástole. Y en la diástole, ¿quién se nutre? El corazón. Ese es el efecto antianginoso del beta block, que al producir bradicardia prolonga la diástole y mejora la perfusión del miocardio. Por eso es un antianginoso. Y es un antianginoso que mejora el pronóstico, cosa que no tiene el nitrato. El nitrato es solo sintomático, mejora la clase funcional. Pero el beta block es un antianginoso que mejora el pronóstico. ¿Por qué?
Porque un paciente que tiene cardiopatía isquémica, si su corazón está en isquemia, entonces es un corazón estresado. Y ante el estrés, ¿quién se activa? El simpático, pues, ¿no? El simpático se activa frente al estrés. Y por lo tanto, un corazón infartado, con angina, con isquemia, ¿cómo está el tono simpático? Aumentado. ¿Y cómo bloqueas al tono simpático? Con los beta-block. Entonces, por eso mejora el pronóstico el beta-block, porque le bajamos el tono simpático al corazón infartado, previniendo la formación de arritmias ventriculares. El beta-block previene la formación de arritmias ventriculares en un corazón infartado. Entonces, si a mí me da un infarto al corazón, ¿con qué prevengo arritmias ventriculares porque disminuye el tono simpático? Con beta-block. Pero si me da una arritmia ventricular en corazón infartado, ¿qué antiarrítmico le doy? Vamos, chicos. Lidocaína. Lidocaína es para tratar la arritmia en corazón infartado. Beta-block es para prevenir. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Por eso el beta-block mejora pronóstico. Y si no le puedes dar beta-block porque el paciente tiene broncoespasmo, tiene fenómeno de Raynaud, entonces está contraindicado beta-block. ¿Qué le doy cuando está contraindicado el beta-block? Calcio antagonista. ¿Dihidro o no dihidro? No dihidro, el que trabaja en el corazón, los no dihidro. ¿Estamos? Ya está. Miren, migraña, cefalea, también beta-block. Por eso recuerda, hipertenso con migraña, cefalea o con angina, igual, beta-block, alternativa calcio antagonistas. En asma, ahí está, broncoespasmo, ya no puedo dar beta-block. ¿Qué le doy? Calcio antagonistas, no dihidro, verapamilo, diltiazem. ¿Se dan cuenta? O sea, la alternativa al beta-block es calcio antagonista. Entonces, cuando te pregunte, ¿cuáles son antianginoso sintomático? El antianginoso sintomático, nitrato. El que mejora pronóstico, beta-block. Y su alternativa, calcio antagonistas. Esos son los antianginosos. Igual hipertiroideo, miren, beta-block. En fenómeno de Raynaud, ¿no? Cuando se le ponía azul la mano frente al frío, cianosis, fenómeno de Raynaud, está contraindicado el beta-block. ¿Qué le doy? Calcio antagonista. En diabetes, beta-block, en particular si existe el antecedente de infarto, ¿no? Infarto es mejor dar beta-block porque previene arritmias, ¿ya? Pero acá en angina, diabetes, hipertensión, debe tener sí o sí YECA. En paciente diabético, acuérdate, mejor que el beta-block, YECA. Debe tener YECA. Pero le asociamos también beta-block para bajar el riesgo de arritmias. Estamos viendo angina, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, beta-block, ahí está la indicación. En depresión severa está contraindicado los beta-block. Eso creo no les mencioné. Sobre todo el propranolol. En depresión severa el propranolol está contraindicado. Por eso cuando me dicen acá depresión, está indicado los calcio antagonistas, ¿no? Si tiene enfermedad vascular periférica leve, ¿no? Porque si es grave, ya no le puedo dar beta-block. ¿Se acuerdan del espasmo? Cuando tengo espasmo, ¿quién está contraindicado? El beta-block. Entonces, ¿qué le doy? Los calcio antagonistas. ¿Y a cuáles eran los dos fenómenos de espasmo que tenías que acordarte? La angina de Prinzmetal, que era por vasoespasmo coronario. ¿Cuál es el tratamiento de la angina de Prinzmetal? Calcio antagonistas, no dihidro. Y la otra es la enfermedad arterial periférica. Si la enfermedad arterial periférica es grave, calcio antagonistas. Todo lo que sea vasoespasmo, contraindicado beta-block. Por lo tanto, daré calcio antagonistas. Y con arritmias, miren, la angina con arritmias también, miren, a la cabeza está beta-block y calcio antagonistas, ¿no? En bradicardia, en taquicardia sinusal, o sea, en arritmias supraventriculares, beta-block y calcio antagonistas, ¿no? Y si hay falla cardíaca, acá si hay insuficiencia cardíaca congestiva, hay que dar beta-block cuando está compensado. Esto lo vamos a ver ahora en falla cardíaca, ¿no?
Cuando hay falla cardíaca, el beta block se indica cuando está compensado, ¿ya? Cuando no se puede utilizar, calcio antagonistas. Ya está. Entonces miren el resumen que vamos a ver del tratamiento de la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿se acuerdan el cuadro crónico cómo era? Estable. El cuadro agudo, síndrome isquémico coronario agudo. Miren, el cuadro estable, ¿no? Es el paciente crónico que tiene su limitación física. A ese paciente, ¿qué le voy a dar para mejorarle sus síntomas? Nitrato. Ya está. Nitrato. ¿De aplicación aguda o crónica? Pues crónica, ¿no? Entonces, ¿qué le darás? Nitroglicerina por vía transdérmica. ¿Sublingual? No, si esto es crónico, el estable es crónico. ¿Cuál sería? Nitroglicerina transdérmica en parches. O bioral, dinitrato, mononitrato diisosorbide. ¿Estamos? Muy bien. Pero si quieres mejorarle el pronóstico, ¿qué le puedes complementar al nitrato? Beta block. ¿Y si está contraindicado la alternativa? Calcio. Estos tres son antianginosos. Esos tres son antianginosos. Ya sabes cuándo indicar beta block, cuándo calcio antagonistas. Pero ahí no queda la cosa, porque el paciente tiene una placa de ateroma y por más que sea estable, es mejor antiagregarlo. Entonces, ¿con qué hacemos antiagregación? ¿Aspirina o el inhibidor de los receptores de ADP? Clopidogrel. Aspirina o clopidogrel. Pero además hay que darle estatinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las estatinas? Le doy a un paciente con cardiopatía isquémica no para bajar el colesterol. Le doy porque tiene, ya han hecho estatinas todavía, pues, ¿no? Las estatinas son fármacos hipolipemiantes, bajan el colesterol. Eso es efecto hipolipemiante, pero tiene otros efectos llamados pleiotrópicos. Y uno de esos efectos pleiotrópicos es un efecto antioxidante. Y por lo tanto estabilizan la placa de ateroma. Entonces yo le doy estatina a la angina estable, no necesariamente para bajar el colesterol, sino para estabilizar la placa de ateroma. Ese efecto antioxidante se llama efecto pleiotrópico. Por eso le doy estatina. Y le doy las dos más potentes, rosuvastatina y atorvastatina. Rosuvastatina y atorvastatina. ¿Cuál es el problema de dar atorvastatina? Que aumenta la tolerancia con los nitratos. Ese es el problema de atorvastatina. Y el otro problema es que interactúa con el citocromo P450. O sea, la atorvastatina tiene mal perfil farmacocinético, por eso es más barato. El más caro es la atorvastatina, porque no interactúa con el citocromo P450 y no genera tolerancia con los nitratos. Eso es interacción farmacológica. ¿Con quién no puedo combinar clopidogrel? ¿Con quién no puedo combinar clopidogrel? Con omeprazol. ¿Con quién no puedo combinar nitrato? En el urólogo. Viagra, el sildenafil. Eso tienen que acordarse. Porque el error no va a ser del paciente. El error va a ser nuestro el no preguntar. Entonces debo saber. ¿Estamos? Entonces, de estatinas, ¿quién es el mejor porque tiene menos interacción y menos tolerancia con los nitratos? Rosuvastatina. ¿Estamos? Y finalmente, el antirremodelador. ¿Por qué le doy IECA a una angina estable? Por el antirremodelador. ¿Cuáles eran las tres sustancias que generaban fibrosis y hipertrofia del corazón? Angiotensina 2, aldosterona, norepinefrina. Entonces, el más importante, angiotensina 2. Entonces, IECA, antirremodelador. Ya está. Esto lo van a ver ya en cardiología. Zika, cuadro agudo, esquema MONA. ¿Qué es MONA? Morfina para bajar la ansiedad, porque el paciente con infarto siente que se muere. Siente que se muere, entonces está con mucha ansiedad. ¿Cómo le bajamos la ansiedad? Con sulfato de morfina. Pero aparte la morfina, que es un opioide, la morfina, chicos, genera venodilatación.
igual que ¿quién? ¿Quién hacía venodilatación y bajaba la precarga? Los nitratos, o sea, tienen ese efecto de generar venodilatación y bajar la precarga. Oxígeno, obviamente, porque estamos frente a isquemia, y acá está el uso del nitrato en el cuadro agudo. Mira. Sublingual, primera línea, porque es el más rápido. Luego, si no responde, le damos nitroglicerina sublingual cada 5, cada 10 minutos, 3 dosis. Si no responde, si no calma el dolor, le damos por vía endovenosa. Y aspirina a dosis de ataque. ¿Cuál era la dosis de mantenimiento, prevención? 81-100 miligramos. Dosis de ataque para cuadro agudo, 162-325 miligramos. Esa es la dosis de ataque. Muy bien. Y luego le tomo su electrocardiograma. Y si el electrocardiograma me salía ST no elevado, ¿cuál es el tratamiento? El ST no elevado. Plaquetario y anticoagulante. ¿Con qué antiagregamos? ¿Qué le damos para antiagregación plaquetaria? Aspirina más clopidogrel. Antiagregación dual. Acá es dual. Aspirina más clopidogrel. En el ST no elevado le damos antiagregación dual más anticoagulante. ¿Qué anticoagulante? Enoxaparina, la de bajo peso molecular. Pero si se va a someter a angioplastía, que es un procedimiento invasivo porque le voy a colocar un stent, si se va a someter a angioplastía, le voy a dar heparina no fraccionada. ¿Estamos? Nuevamente, si el ST no está elevado, antiagregación dual, aspirina clopidogrel, y de anticoagulante el mejor, el más utilizado, enoxaparina. Pero si se va a someter a un procedimiento invasivo, mejor la heparina no fraccionada, porque es más potente. ¿Estamos? Y si el ST está elevado, ¿cuál es el tratamiento? Miren cómo está cuando el ST está elevado, oclusión total, ¿no? Reperfusión inmediata. ¿Cuánto es la ventana? 12 horas. ¿Qué le indicamos al ST elevado? Fibrinolíticos, fibrinolíticos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12 horas. ¿Quién es el mejor fibrinolítico? Activador del plasminógeno tisular recombinante, Alteplas, Tecnecteplas. ¿Quién está como alternativa? Streptokinasa, el derivado de la bacteria. Pero ¿qué pasa si hay alguna contraindicación para fibrinólisis? Miren, disección de aorta, neoplasia, aneurisma cerebral, hemorragia activa, TEC severo, ACV. ¿Se acuerdan que vimos las contraindicaciones absolutas? ¿Qué pasa si no lo puedo fibrinolizar? ¿Qué queda como recurso? Angioplastía coronaria transpercutánea. Si no le puedo dar fibrinolíticos, angioplastía. Entonces, esto de acá es el tratamiento para la cardiopatía isquémica con ST elevado. ST elevado. Y en eso se resume el tratamiento. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este es estable, este es el cuadro agudo, MONA, ST no elevado, ST elevado. Ya está. Falla cardíaca. En la falla cardíaca, este es el común denominador, gasto cardíaco bajo. Si el gasto está bajo, el corazón es insuficiente para bombear sangre y por lo tanto los tejidos no se perfunden y se activan mecanismos neurohormonales. Miren, el simpático es el primero en activarse porque la hipoxia genera estrés y las hormonas del estrés agudo son las catecolaminas. El cortisol es la hormona del estrés crónico. Las catecolaminas son del estrés agudo. Entonces miren, el simpático, ¿qué va a formar? Norepinefrina. Luego se activa el riñón, sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque al riñón, al haber menos gasto, le llega menos sangre al riñón. Y la hipoperfusión de la arteriola aferente, ¿qué va a producir? Liberación de renina. Y se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, produciendo angiotensina y aldosterona. Y el hipotálamo también se activa. Y el núcleo supraóptico del hipotálamo produce antidiurética. Y la antidiurética va a retener agua, ¿no es cierto? Entonces tenemos todos estos mecanismos que están aumentados en un paciente con falla cardíaca.
¿Y qué va a hacer la norepinefrina y la angiotensina 2? ¿Qué son? Vasoconstrictores. Y si hago vasoconstricción, entonces el corazón al bombear sangre va a encontrar mucha resistencia, porque el paciente está en vasoespasmo. Por lo tanto, estas dos sustancias, ¿qué están elevando? La postcarga, que es la resistencia. En cambio, la aldosterona retiene sodio y agua, y la antidiurética retiene agua. O sea, estoy aumentando la volemia. Y al aumentar la volemia, ¿qué voy a aumentar? El retorno venoso. Por lo tanto, ¿qué estoy aumentando? La precarga. O sea, un paciente con falla cardíaca, ¿cómo está su postcarga y su precarga? Aumentados. ¿Qué debemos hacer con el tratamiento? ¿Qué debemos hacer en el tratamiento de ICC? Bajarlos. Por lo tanto, ¿con qué fármaco bajo la postcarga? ¿Cómo bloqueo la angiotensina 2? YECA. ¿Su hermana? ARA2. ¿Cómo bloqueo la norepinefrina? Beta bloqueadores. Solo 3 beta bloques están aprobados para el uso en ICC. Metoprolol, bisoprolol y el mejor, carvedilol. ¿Qué diferencia hay entre meto, biso con carvedilol? Mixto, pues. Carvedilol es mixto, alfa, beta. En cambio, meto y bisoprolol son selectivos. ¿Quién es mejor? Carvedilol, porque hace bloqueo alfa y bloqueo beta. Entonces, el beta block, YECA y ARA2, ¿qué bajan? La postcarga. Si está inestable, le doy YECA. Si está estable, compensado, beta block. Si está inestable, YECA. Si está estable, le aumento beta block. ¿Estamos? ¿Y con qué bajo la precarga? Si está aumentado la volemia y es aumentado la precarga, ¿cómo bajo la volemia? Eliminando sodio con los diuréticos. Si el edema es leve moderado, ¿qué diurético? Si es leve moderado, tiazida. Si es severo, edema agudo de pulmón, furosemida, diurético de asa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la trípode del tratamiento del ICC? A la cabeza, YECA. ¿Con YECA qué bajo? ¿Qué bajo con YECA? La postcarga. Una vez que ya el paciente está estable, porque el YECA es en paciente inestable, descompensado, una vez que esté estable, ¿qué le aumento al YECA? Beta block. Y para bajar la precarga, diuréticos. Esa es la trípode del tratamiento del ICC. ¿Y quién hace remodelado cardíaco? ¿Quién hace fibrosis, hipertrofia? Ya saben los 3 metabolitos. Entonces, un paciente con ICC se muere por esto. Se muere por el remodelado cardíaco. Entonces, cuando te pregunten qué fármacos bajan la mortalidad en ICC, YECA, su hermana, ARA2, ¿quién más? Beta block, ¿y quién más? Diurético, ¿qué diurético? ¿Tiazidas? ¿Cómo bloqueo la aldosterona? Espironolactona. El diurético que sirve para la congestión, para bajar la precarga, es tiazida y furosemida. Para bajar la precarga, para bajar la congestión. Tiazida en leve moderado, furosemida en cuadro severo. La espironolactona se emplea en insuficiencia cardíaca no como diurético. Se emplea en insuficiencia cardíaca como antifibrótico. Por eso baja la mortalidad. ¿Estamos? Entonces es diferente. Y ese es el tratamiento del ICC. Entonces, muy importante el rol de la aldosterona, que se acuerden. ¿Por qué? Porque es un mineralocorticoide que hace varios efectos. Pero el más importante está acá, en el corazón. La aldosterona en la insuficiencia cardíaca hace fibrosis, hace hipoptosis, hace hipertrofia. Conclusión, hace remodelado cardíaco. Por lo tanto, si ustedes saben fármaco, van a responder que cuando uso espironolactona en ICC, ¿es como diurético o como antifibrótico? No es por la función diurética, es por su función antifibrótica. Por eso la dosis es diferente. La dosis de espironolactona como antifibrótico es 12.5 a 25 miligramos por día.
y dosis antidiurética es 100 miligramos por día. Es diferente. Un ratito, chicos. Ya vamos a terminar, ¿ah? Bien, entonces les mencionaba el uso del espironolactona, ¿no? Dosis diurética es dosis de 100 miligramos por día. Eso lo empleamos en cirrosis hepática. En el paciente cirrótico empleamos la función diurética del espironolactona, pero en insuficiencia cardíaca es como antifibrótico, dosis bajas, 12.5 a 25 miligramos. Entonces miren la acción de la aldosterona, ¿no? Esto es para que vean la función que tiene a nivel de los efectos en la falla cardíaca. Y entonces acá están los blancos terapéuticos, ¿no? Ya está. Entonces, si me preguntaran quién está a la cabeza en la terapia del ICC, ¿cuál es el que está a la cabeza? Baja la mortalidad, lo mejora el paciente, YECA. Si un paciente con ICC no toma YECA es porque no tiene médico, pues, ¿no? Entonces, está a la cabeza, ¿ya? Entonces, miren, los inhibidores, primera línea, ya está. Cuando está compensado, ¿qué le agrego cuando ya mejoró? Beta-block. Baja el tono simpático, miren, beta-block, ya está. Ojo que el beta-block, recuerdan el beta-1, no solo estaba en el corazón, en el riñón. Por eso si tú te das cuenta acá, el beta-block, miren, está bloqueando a la renina. O sea que el beta-block tiene esa función. Por eso el beta-block también baja la mortalidad, porque está bajando al sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Se dan cuenta? Y para bajar la precarga, ¿qué utilizó? Diuréticos, para bajar la precarga. Si es leve, moderado, teacida. Si es severo, furosemida. Ya está. Esa es la trípode. Ya. Si no responde esa trípode, le diste los tres y no responde, ¿qué le puedo agregar? En casos refractarios, dos opciones: espironolactona o un ARA2. Cuando no responde a la trípode, ¿qué le agrego? Espironolactona o ARA2. Pero doctor, si estaba tomando YECA, ¿puedo combinarlo con ARA2? En ICC sí. En ICC sí puedes combinar YECA y ARA2. ¿En dónde no puedes? En hipertensión. Ya está. Eso es lo bonito de la medicina, que tiene excepciones, ¿no? El médico trabaja con probabilidades y con excepciones. Y esas excepciones son las que tienes que acordarte, porque todos vamos a saber lo más general, pero ¿cuándo te vas a hacer diferente? Cuando sepas las excepciones. Eso te va a hacer la diferencia, ¿no? Entonces acuérdate que en ICC sí puedo combinar. No es una recomendación fuerte, por eso les estoy diciendo, si no responde a YECA con diuréticos más beta-block, ¿qué le agrego? Espironolactona o ARA2. Uno de los dos tengo que agregar. ¿Estamos? En casos refractarios severos. Entonces, ¿dónde está la espironolactona? Es un inhibidor de la aldosterona, es un inhibidor competitivo de la aldosterona. Ya está los ARA2, ¿no? ¿A qué receptor bloquean de la angiotensina 2? ¿Quién es el malo? El AT1, ya está. Muy bien. Y si el paciente tiene fibrilación auricular, es un paciente con insuficiencia cardíaca y tiene FA, entonces está descompensado, tiene FA, ¿con qué voy a controlar su frecuencia cardíaca? Si está descompensado, ojo, si está descompensado y tiene FA, digo así, no le puedo dar beta-block, pues, porque está descompensado. ¿Te acuerdas? Si el paciente está descompensado con ICC, beta-block no. El beta-block es cuando el paciente está compensado. Y si está un ICC descompensado con fibrilación auricular, lo mejor sería dar beta-block para la FA, pero no puedo, porque está descompensado. Entonces, ¿quién le doy cuando tengo un FA con insuficiencia cardíaca descompensada? Digoxina. Ahí es el empleo de digitálicos en ICC, cuando tiene arritmias supraventriculares. Entonces está la digoxina, que ya saben el mecanismo de acción, ¿no? Y si no responde a nada, le diste todo, no responde a nada, están en último escalón los inotrópicos, dopamina, dobutamina, las aminas simpaticomiméticas. Ya eso es
lo último que se emplea en la terapia de insuficiencia cardíaca. Entonces estos son los fármacos que utilizamos en insuficiencia, que podemos utilizar en insuficiencia, ¿no? Nitratos, cuando tenga angina, tiene un paciente con insuficiencia cardíaca y angina, nitratos, ahí está, vasodilatación mediada por óxido nítrico. ¿Qué baja los nitratos? ¿Por qué su efecto antianginoso? Baja la precarga. ¿Por qué? Porque dilata, ¿qué cosa? Las venas. Ahí está, reducción de la precarga. Ese es su efecto antianginoso. Inhibidores de los YECAs, ¿no? Captopril, enalapril y sinopril. Inhiben la generación, ahí está. Bajan la poscarga, pero también la precarga. ¿Por qué? Porque los YECAs son vasodilatadores mixtos. Los YECAs son vasodilatadores arteriales y también venosos. Y al dilatar la arteria, ¿qué bajan? La poscarga. Y al dilatar las venas, ¿qué bajan? La precarga. O sea que en realidad los YECAs bajan la pre y la poscarga, porque son vasodilatadores mixtos, arteriales y venosos. Ahí está. ARA2, losartán, candesartán. Acá falta valsartán. Son los tres que se usan en ICC. Losartán, valsartán, candesartán. Una peculiaridad con losartán. Losartán baja los niveles de ácido úrico. Losartán es úrico-súrico, es decir, elimina ácido úrico por la orina. Entonces baja los niveles de ácido úrico, por si acaso. Bloquean los receptores arteriales. Igual, son mixtos, bajan la pre y la pos. Estos son en casos ya severos refractarios, ¿no? Inhibidores de la fosfodiesterasia, milrinona. Estos inhiben la degradación del AMP cíclico, pero estos aumentan la mortalidad. Utilizar inhibidores de fosfodiesterasa en ICC aumentan la mortalidad. O sea, le salvas la vida en el cuadro agudo, pero a la larga disminuyen los años de vida. ¿Estamos? Hay fármacos con esa característica. Estos son agonistas de los conductos de potasio, produciendo vasodilatación arterial, la hidralacina. Miren, si uno da hidralacina, que es un vasodilatador principalmente arterial, por eso baja la poscarga, y le combino con nitrato, que es el que baja la precarga, es lo mismo que YECA. ¿Cómo? Si le doy hidralacina, hago vasodilatación arterial. ¿Qué bajo? La poscarga. Más nitrato, ¿qué estoy bajando? Precarga. Eso es igual a darle YECA. Antes al paciente con ICC se le daba hidralacina más nitrato. Vino los YECAs y se lo tumbó a los dos, porque es vasodilatador mixto. ¿Se dan cuenta? Entonces es lo mismo dar YECA que hidralacina más nitrato, es lo mismo, porque vamos a conseguir el mismo efecto. ¿Estamos? Eso lo van a escuchar en literatura como algo histórico, ¿no? Que antes se utilizaba hidralacina con nitratos. Bueno, frente a los beta-block, carvedilol, ¿no es cierto? Metoprolol, bisoprolol. ¿Ya? Calcio antagonistas, etc. Ya está. Entonces esto no hemos visto. De la parte de diuréticos hemos visto tiazida, furosemida, pero nos faltó el ahorrador de potasio, que es espironolactona, ¿no? Otro ahorrador de potasio es amiloride trantereno. Ya está. Mecanismo de acción, ya saben, miren. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Miren, la aldosterona retiene sodio y agua, aumentando la volemia, excreta potasio, excreta magnesio. Entonces, al bajar potasio, magnesio en la sangre, produce arritmias. Y la aldosterona, miren, fibrosa, hace remodelado del corazón. Entonces, ¿quién es el antagonista competitivo de los receptores nucleares de la aldosterona? La espironolactona, bloqueando todos estos efectos. Lo puedo utilizar como diurético, lo puedo utilizar como antifibrótico. ¿Diurético en quién? En el paciente con cirrosis. El paciente con cirrosis hace esta complicación que se llama ascitis, que es un acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Entonces, como diurético en el paciente cirrótico con ascitis, ahí empleo, pero como diurético. ¿Y cuánto es la dosis diurética? 100 miligramos por día. En cambio, en insuficiencia cardíaca, ¿por qué le doy espironolactona?
antifibrótico, dosis bajas, 12.5 a 25 miligramos por día, ¿ya? Luego los demás, que ya pues, conforme vayan viendo clínica, van a ir asociando, pero esos son los dos más importantes. El síndrome de Cohn es un tumor que produce aldosterona. Lógico, si es un tumor que produce aldosterona, ¿qué le tengo que dar? Un antagonista de aldosterona, que es la espironolactona. El síndrome de Cohn es un tumor que produce aldosterona. Efectos adversos, acidosis metabólica, ¿no? ¿Se acuerdan? Tiazidas y furosemida, ¿qué producían? Alcalosis. Este produce acidosis. Baja sodio, y este es lo importante, ¿no? Es un ahorrador de potasio. ¿Qué pasaba con la tiazida y furosemida cuando empleaba en hipertensión o en ICC? Bajaba el potasio. Y la hipocalemia genera arritmias. Entonces, cuando una tiazida y furosemida baja mucho el potasio, ¿con qué lo debo combinar? Con un ahorrador de potasio. Espironolactona o amiloride tranterena. Entonces, estos mejoran el potasio en la sangre, ¿no? Vértigo, esto hay que explicarlo para los pacientes varones. El uso crónico de espironolactona produce crecimiento de la glándula mamaria, ginecomastia. Y en las mujeres, hirsutismo, ¿no? Entonces, hirsutismo, el crecimiento de vello corporal, ¿no? En la línea media, o sea, en la línea media, ¿no? O sea, le crece barba, pelos en el pecho, etc. Y disfunción sexual. Esto en pacientes jóvenes genera impotencia sexual. Ya está. Entonces, miren, ¿no? Manejo de la ICC crónica. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bajar la poscarga. Entonces, miren el burrito.